Vamos a plantear ahora el problema de cómo representamos o cómo se representa internamente dentro de la máquina un número real. Todo parte de la escritura del número en términos de lo que a veces llamamos notación científica, con una mantisa por 10 elevado a un exponente. Bueno, esta representación no es unívoca, entonces vamos a plantearnos de entrada lo que es una normalización de la mantisa. Más explícitamente, la idea es que la mantisa sea tal que su primer dígito significativo coincida con el primer decimal. Eso matemáticamente lo expresamos como que el módulo de m es mayor o igual que 0,1 y menor que 1. En ese caso, entonces, hay un solo exponente y esto termina siendo una representación unívoca del número real. Una observación interesante e importante a partir de esta representación de un número real es que los decimales de la mantisa son los dígitos de A, ¿sí? Entonces, todos los dígitos de A terminan funcionando como decimales de la mantisa. Ahora bien, cuando vamos a representar este número real en la máquina, no nos queda más remedio que hacer un redondeo. Entonces, lo que redondeamos claramente es la mantisa. En principio, salvo casos muy particulares, el exponente Q no va a tener diferencia con el original, con el valor exacto, digamos así. Entonces, el redondeo es el de la mantisa M y en principio pensemos que se redondea a t decimales, es decir, representamos t dígitos de A, de acuerdo a lo que dijimos antes. Entonces, quiere decir que la cota del error de representación de la mantisa es media unidad en el último decimal de la mantisa, que es 10 a la menos t. Aquí lo tenemos expresado. Una conclusión importante a partir de esto que estamos diciendo es que en realidad la computadora solo puede representar una cantidad finita de números, porque al no poder representar todos los dígitos necesariamente siempre hace un redondeo hacia algún valor, el valor más cercano, digamos así. Quiere decir que ya no podemos representar el eje real dentro de la computadora. La computadora es digital, solo el eje real se podría representar en una computadora analógica. En una computadora digital son muchos puntos, muchísimos, pero una cantidad finita. En el mismo sentido, la potencia Q también va a tener un límite superior. Entonces, aquí dice, en módulo va a poder estar entre ese menor o igual que ese límite superior y por el lado de lo pequeño, digamos, va a poder llegar hasta menos ese límite superior, que es el límite superior de la cantidad de dígitos que puedo usar para representar el exponente. Eso también tiene un límite. Entonces la computadora tiene un límite inferior y uno superior para representar los números. Entonces ahora podemos tratar de ver si podemos encontrar una cota a la representación interna de cualquier número real. Entonces acá está hecha la cuenta para el error relativo. El error relativo exacto, A estimado menos A sobre A en módulo, cuando lo reemplazamos por su representación en notación científica, las potencias de 10 se cancelan y me queda esta relación entre la diferencia de mantisas referida al valor de la mantisa. Ahora bien, el numerador, como vimos recién, es menor o igual que media unidad en el último decimal, mientras que el denominador es mayor o igual que 10 a la menos 1 por la representación normalizada, con lo cual llegamos a la cota 0,5 por 10 a la menos t más 1, que es lo que se llama la unidad de máquina.
y representa, como dijimos, la cota del error relativo de representación interna de un número real. Vamos a ver ahora cómo funciona el error de redondeo al efectuar las operaciones elementales. Estas son suma, resta, multiplicación y división. Pero nos vamos a concentrar de entrada en la suma y la resta, porque como vamos a ver, allí es donde toma envergadura el tema del error de redondeo, dada la estructura de la computadora digital. Para ello entonces lo encaramos con un ejemplo en el cual z es la suma de tres términos, a, b y c, de los cuales conocemos sus valores estimados con 7 dígitos de precisión. Bueno, esta cuenta la podríamos hacer de más de una manera. En principio, por ejemplo, podríamos pensar en asociar a más b y luego sumarle c, o en asociar b más c y luego sumarle a. Bueno, a estos dos procedimientos los vamos a llamar dos algoritmos distintos. Y vamos a empezar por el primer algoritmo, es decir, vamos a pensar que tomamos a más b y lo sumamos, a eso lo almacenamos en una variable que llamamos psi, y luego sumamos psi más c y eso lo almacenamos entonces en la variable z, que es el resultado buscado. Entonces vamos a detallar este proceso pensando qué tenemos almacenado en la memoria, qué llevamos al procesador, cómo se opera en el procesador y cómo vuelve el resultado del procesador a la memoria. El primer paso es, tenemos A estimado y B estimado en la memoria, donde aquí lo vemos ya representado como lo representa la computadora digital, es decir, como una mantisa normalizada por 10 elevado a una cierta potencia. Ahora, cuando lo llevamos al procesador, sucede que para que la suma sea posible, yo tengo que tener las dos potencias de 10 iguales. Eso significa que tengo que hacer un corrimiento hacia la derecha de los dígitos de la mantisa de A. En el procesador lo puedo hacer porque tengo más capacidad, puedo trabajar con mayor precisión. Entonces yo los corro 4 posiciones, A queda entonces también con un exponente 10 a la cuarta, lo enfrento a B que ya viene con ese exponente, lo sumo y obtengo el valor de psi que se observa en el tercer renglón, el cual luego lo llevo a la memoria y en ese caso se hace un redondeo quedándome con 7 dígitos. Con redondeos simétricos queda el valor allí expresado. Ahora tengo que hacer la siguiente operación y eso significa tomar el psi que acabo de calcular y que tengo en memoria, tomar el c que tendría almacenado de entrada, llevarlo los dos al procesador. Pero en este caso no hace falta hacer ningún corrimiento porque ambos tienen la misma potencia de 10, con lo cual directamente puedo hacer la operación, es una resta, y me queda ese valor de z que luego tengo que devolver a la memoria. Cuando devuelvo a la memoria, normalizo y me queda ese resultado 0,123, donde los 4 ceros restantes en realidad son agregados por la máquina porque no tengo más información que esa. Entonces, por omisión, ante la ausencia de información, ponemos ceros, que en rigor no tienen significación. Entonces, sintetizando, el algoritmo 1 me dio este resultado, 0,123 y 4 ceros por 10 a la 0, donde sé que esos 4 ceros en realidad no tienen significación. ¿Qué pasa si opero con el algoritmo 2 y calculo una variable intermedia que llamo eta, que es b más c? Y luego ese eta se lo sumo a A para llegar al resultado final. Resulta que al hacer b más c eso me da idénticamente 0, con lo cual cuando calcule z voy a hacer A más 0 y el z estimado me va a dar igual al A estimado, quiere decir que es igual al valor de A, que es 0,1234567. Mirando los dos algoritmos, entonces llegamos a la conclusión
que con el algoritmo 1 perdimos 4 dígitos de precisión de los 7 iniciales. ¿Qué es lo que ha pasado para tener esta terrible pérdida de precisión en el camino? Si miramos la operación que hemos efectuado, no es difícil darse cuenta de la causa. En el algoritmo 1 sumamos A y B cuyos órdenes de magnitud son muy disímiles. A es de orden 10 a la menos 1 en rigor y B es de orden 10 a la cuarta. Entonces, eso es lo que produce el famoso corrimiento que hicimos en el procesador, que en consecuencia nos lleva a la pérdida de precisión, porque esos dígitos de A que corremos hacia la derecha terminamos perdiéndolos al volver a almacenar en memoria. Y esto entonces nos llama la atención sobre una de las limitaciones de la computadora digital, que es justamente esta poca ductilidad o poca capacidad para poder efectuar operaciones de órdenes de magnitud distintos sin perder información en el camino. En cambio, lo que sí es muy eficiente la computadora digital es para efectuar operaciones de producto o división, donde este problema no existe, no necesitamos hacer ningún corrimiento. Una conclusión importante de esto es que cuando hacemos una sumatoria de una serie truncada, en caso de hacer una sumatoria muy larga, podría ser conveniente hacerla en sentido inverso, es decir, empezar por los términos más chicos y ir hacia los términos más grandes. ¿Por qué? Porque si empezamos con los más grandes, ya el orden de magnitud de la suma ya está dado por el término más grande, en cuyo caso cuando empecemos a sumar los términos más chicos, probablemente va a llegar un momento en que no sumemos nada y terminamos perdiendo precisión, al menos en los últimos dígitos.